podemos hablar de sistemas democráticos, aunque las constituciones nominalmente así lo digan. Y así, para que podamos entender lo que es democracia, tenemos que vincularla hoy con el concepto de derechos fundamentales. Y por eso las vicisitudes de la democracia de nuestro tiempo son las vicisitudes de los derechos fundamentales. Y esto me lleva, ahora sí, a Kelsen. Tendríamos que hablar de muchos otros temas. Pero, ¿qué fue Kelsen en el siglo XIX y qué es, XX, y qué es Kelsen en el siglo XXI? Sus aportaciones teóricas son muchísimas y eso pues las verán ustedes en sus clases de teoría del Estado, de teoría del derecho, de derecho constitucional. Pero uno de los temas que me interesa rescatar en este momento, porque tiene una repercusión muy importante en nuestro tiempo, es que fue el gran constructor de un sistema que conocemos como justicia constitucional, particularmente el diseño, a través del diseño del primer tribunal constitucional con ese nombre que se estableció hace 100 años, en el año 20, en la Constitución de Austria, de 1920. Constitución que fue la primera constitución republicana de Austria, cuando después de la Guerra Mundial colapsa el gran imperio austrohúngaro y se establece la república y es regulada por esta constitución en donde ya aparece un tribunal constitucional. Ciertamente, no quiero complicarles en este momento los conocimientos porque sería abrumarlos con datos, pero ciertamente ya había precedentes en cuanto a que los tribunales pudieran determinar la inconstitucionalidad de las normas. El primero que se registra es en Estados Unidos en 1803, pero por de pronto eso dejémoslo para otra ocasión y ya ustedes se irán avanzando en sus estudios y irán descubriendo estos elementos. Pero ¿qué es lo importante? ¿Y por qué lo voy a vincular con derechos fundamentales, con democracia y con gobernabilidad? Lo importante de esta aportación de Hans Kelsen. Kelsen era, entre otras cosas, un gran crítico de la teoría de la separación de poderes. Si queda tiempo, luego me referiré a ello. Y por lo mismo, entendía que el Estado era una unidad jurídica que efectivamente admitía y necesitaba la separación orgánica de muchas de sus funciones, sin que esto significara que cada una de esas funciones y de los órganos que las llevaban a cabo eran poderes que pudieran considerarse separados o autónomos. Y por eso no le costó ningún trabajo construir un tribunal constitucional que, entre otras cosas, podía determinar la inconstitucionalidad de las leyes expedidas por el órgano de representación política elegido por la sociedad, elegido por la población. Y surge un primer gran concepto, un primer gran conflicto institucional, porque un puñado de personas, que podían ser 9, 11, 15, integrantes de un tribunal, que eran designadas o por el gobierno, o por el parlamento, o por una decisión compartida por gobierno y parlamento, podían determinar y revocar una decisión de carácter legislativo aprobado inclusive por el propio órgano que los había designado a ellos y que a su vez era un órgano que procedía de la voluntad popular, que habían sido elegidos. Entonces Kelsen llamó a este tribunal un legislador negativo y dijo, bueno, sí, lo importante es preservar la estructura constitucional del Estado y la decisión suprema, porque en el orden de la pirámide de las leyes él ponía
acertadamente a la Constitución como la norma suprema del Estado, y entonces decía, todo lo que se contraponga a esa norma suprema tiene que ser invalidado, porque si no, se rompe la sistematicidad del ordenamiento. Si la norma fundante y la norma clave del sistema dice una cosa y las leyes que derivan de esa norma la contradicen, lo que se produce es un proceso que en otras condiciones, ya les explicaría yo, se llama anómico, o sea, la dispersión de la norma y la desobediencia o el desapego por el sistema normativo. Para mantener al sistema normativo y hacerlo creíble y eficaz, había que proteger esa norma suprema. Y por eso surge el Tribunal Constitucional como un tribunal al que Kelsen identificó como legislador negativo, podía invalidar normas. Pero ¿qué pasó en el decurso del tiempo? Que los tribunales constitucionales comenzaron a transformarse por la práctica, por la emisión de sus resoluciones, por lo que luego se denominó incluso con una categoría muy creativa, que es el garantismo, se convirtieron en no legisladores negativos, sino en legisladores activos. Esto es, a través de la jurisprudencia se comenzaron a generar normas vinculantes para el Estado y para los gobernados. ¿Qué significó esto? Que comenzaron a fracturarse aquí los viejos criterios y los viejos paradigmas del constitucionalismo surgido en el siglo XIX y en los albores del siglo XVIII y en los albores del siglo XIX. Porque una de las claves, por ejemplo, de la Revolución Francesa y una de las claves de la Revolución Inglesa del siglo XVII y de las claves de los conceptos establecidos por la Constitución americana en sus 10 primeras adiciones o enmiendas que se refirieron a los derechos fundamentales, consistía en que nadie podía ser juzgado sino conforme a una ley o a una norma, en términos generales, anterior al hecho. ¿Y qué pasa cuando se comienzan a dar criterios jurisprudenciales creativos o generadores de nuevas normas? Pues que el juzgador adecua o genera una norma para la resolución de un caso que está resolviendo y aplica esa norma creada por el juzgador a ese caso. Las dos partes concurrentes en el litigio o al litigio no conocían esa norma que es elaborada por el tribunal en el momento de resolver el caso. Esto va generando lo que se llama jurisprudencia. Y en los sistemas de derecho consuetudinario, particularmente, como grandes ejemplos, el estadounidense en esta materia y el inglés, es normal, cada caso se convierte en un referente para casos posteriores, pero cuando se resuelve el primer caso y se adopta la primera resolución, se está implantando una norma para resolver un conflicto que las partes no conocían porque no existía. Se da, por tanto, una primera ruptura con relación a un concepto o un constructo que venía del siglo XVIII. Pero luego se da otro proceso. Los tribunales constitucionales comienzan a crear en esta actividad proactiva o en este activismo jurisdiccional, comienzan a crear normas y luego pasan a otro territorio, ya no solo al territorio de la función legislativa, sino al territorio de la función gubernativa, porque comienzan a dictar políticas públicas. Ya no solo comienzan a adoptar criterios
legislativos o normativos, sino comienzan a dictar políticas públicas, al decir cómo deben comportarse o qué acciones deben asumir los órganos del poder, particularmente los órganos de gobierno. Y esto ya no es una función legislativa, es una función gubernativa. Como ven, lo que fue creado por Kelsen fue adquiriendo dimensiones distintas, al punto que en Estados Unidos surge una doctrina de un autor apellidado Bickel, conforme a la cual se daba digamos, una paradoja a la que llamó o identificó como un problema contramayoritario y estableció que el Poder Judicial estaba ejerciendo una función contramayoritaria, porque al derogar una norma o al dictar una norma por la vía jurisprudencial, estaba actuando en contra de la mayoría que integraba o que integra el sistema representativo, Congreso, Asamblea, Parlamento, como se llame. Aquí hay dos factores. Uno, desde la perspectiva del sistema constitucional americano, podría tener razón, pero desde la perspectiva del sistema de derecho constitucional que tenemos en América, en la América nuestra, en donde las funciones del poder están en su mayoría expresamente, de manera taxativa, planteadas en el orden constitucional. La acción que llaman contramayoritaria en Estados Unidos, desde mi punto de vista, es al revés, es una actividad promayoritaria, no contramayoritaria. ¿Por qué? Porque lo que el juzgador constitucional hace no es contravenir las decisiones de un legislador ordinario, sino aplicar las decisiones de un legislador constitucional que en el orden nominal representa una mayoría con relación al legislador ordinario. A lo mejor esto les resulta muy confuso, pero se los voy a plantear de otra manera. La Constitución, vamos a hablar solamente del caso mexicano, para ser reformada tiene que contar con una mayoría calificada en el Congreso, en las dos cámaras, y tiene que ser ratificada por la mayoría de los congresos de las entidades federativas. Mientras que la ley puede ser aprobada por mayoría simple de cada una de las cámaras, no por mayoría calificada, y por supuesto sin intervención de los congresos locales. ¿Cuál es la norma que representa una, perdonen que utilice esta expresión tan contradictoria, una mayoría más grande? Pues evidentemente la que formula la norma constitucional frente a la que elabora la ley. ¿Qué es lo que hace el juez constitucional? Aplicar el criterio de la mayoría, perdonen otra vez la tautología, de la mayoría más grande o mayor, no de la mayoría coyuntural relativa que aprobó una ley. Entonces, el criterio contramayoritario no es real. Lo que hay es la aplicación del criterio y la defensa de la mayoría. Pero, aclarado esto, voy a seguir en estos minutos que todavía quedan, explicando a ustedes qué pasa con el sistema de justicia constitucional, que además de derogar la ley, que además de crear normas, que además de dictar políticas públicas, en determinado momento se planteó la posibilidad de enjuiciar a la propia Constitución y de erigirse en un juez no solo constitucional, sino en un juez constituyente. Esto es, un juez que puede valorar la constitucionalidad de las reformas constitucionales. Y ahí ya entramos a otra dimensión.
porque al valorar las reformas constitucionales se hizo una doble distinción. La reforma constitucional se produjo conforme a lo que dice la Constitución o se alejó, se distanció o violentó lo que dice la Constitución. Por ejemplo, la Constitución dice que en México la reforma constitucional tiene que ser aprobada por una mayoría calificada en ambas cámaras y por una mayoría absoluta de los congresos locales. Vamos a suponer que se identifica que no se dio la mayoría calificada en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados. O vamos a suponer que en la integración de los congresos locales, en el momento que votaron por una reforma constitucional, no había el quórum que exige la propia Constitución local. Hay, por tanto, la posibilidad de registrar deficiencias o violaciones en el procedimiento de reforma constitucional. Y aquí la doctrina y la jurisprudencia generales llegaron a la conclusión de que si hay violaciones en el proceso de reforma constitucional, el órgano de control de constitucionalidad puede decir que se violó la Constitución y que, por tanto, la reforma constitucional adoptada con un procedimiento violatorio de la Constitución es inconstitucional. Esto queda muy claro. Pero luego surge otro tema que se ha planteado en México con motivo de las recientes reformas constitucionales y en muchos otros sistemas, en Europa y en América Latina. ¿Es posible determinar la inconstitucionalidad de reformas constitucionales aprobadas conforme al procedimiento de reforma, pero que el juzgador considere que contravienen al contexto o al sistema completo de la Constitución? Bueno, este es el gran debate teórico que hay en este momento. Y no está resuelto. Puedo decir a ustedes, y ustedes luego lo podrán constatar con sus profesores, que la mayoría se inclina por aceptar que el juez constitucional puede revisar la constitucionalidad de las reformas constitucionales si es que considera que violentan la estructura general de la Constitución. En mi concepto no es así. No quiero distorsionar y distraerlos a ustedes entrando ya a una discusión muy técnica sobre este tema, pero esencialmente mi punto de vista es que subsiste el viejo criterio de que los órganos del poder solo pueden actuar de acuerdo con aquello que tienen expresamente atribuido por el orden constitucional y no se pueden atribuir a sí mismos facultades que el ordenamiento no les asigna. Pero eso es un tema polémico. A lo que voy, y con lo que quiero redondear esta explicación para ya concluir, es a que los tribunales constitucionales, uno, han roto el viejo concepto de separación de poderes que viene desde el siglo XVIII. Que, repito, a Kelsen esto no le preocupaba, porque era un crítico de esa teoría. Segundo, los tribunales constitucionales se han convertido en todos los sistemas donde existen en los únicos órganos del Estado que no están sujetos a control. Y se rompe también otro paradigma, con el que sí estoy de acuerdo, de que no puede haber un solo órgano del poder en un sistema republicano y democrático que no esté sujeto a alguna modalidad de control. Como un ejemplo, les voy a decir a ustedes este tema. Desde la primera constitución formal existe la posibilidad de que los jefes de gobierno otorguen lo que se llama indulto, esto es, perdón a una persona que ha sido sentenciada por la comisión de un delito. Y existe lo que se llama amnistía, esto es, la facultad del órgano legislativo, asamblea, congreso, parlamento, como se le llame en cada sistema, que puede declarar
para efectos específicos que no se aplicarán sanciones a las personas que hayan incurrido en una serie de delitos o en un delito en particular. Por ejemplo, rebelión es un delito, pero puede haber una ley de amnistía conforme a la cual quienes hayan participado en un proceso de rebelión no sean castigados. Esto es mediante ley. El indulto es de carácter individual. ¿Qué significaba esto? Que las decisiones judiciales sentenciando a alguien por haber participado en la comisión de un delito o por haber cometido un delito, podían ser revisadas por un órgano diferente, un órgano legislativo o un órgano gubernamental. ¿Qué pasa con las decisiones de los tribunales constitucionales? Que son absolutas, que están fuera de todo tipo de control. Y aquí tenemos una ruptura del viejo paradigma de la separación de poderes, porque encontramos que hay un poder superior a los demás y que hay un órgano del poder que no está sujeto a ningún tipo de control. Como ven, queridas amigas, queridos amigos, colegas, compañeras, compañeros, tenemos muchos problemas por resolver. Y esto es lo más estimulante que puede haber para quienes estudiamos Derecho, sea para los que damos clase o sea para quienes están comenzando sus carreras. Hay muchas incógnitas, hay muchos problemas que están sueltos. Todavía tenemos que determinar los contenidos eficaces y específicos de la democracia. Todavía tenemos que determinar los alcances específicos de la gobernabilidad. Todavía tenemos que establecer los elementos que permitan contar con instrumentos jurisdiccionales de garantía para los derechos que no se conviertan a su vez en nuevos problemas o en nuevos órganos del poder que rompan con los niveles o sistemas de equilibrio y de control que caracterizan a todo sistema constitucional moderno, contemporáneo. Todo esto se los quise plantear solo para decirles que la carrera en la que están ustedes y la carrera en la que todos seguimos aprendiendo, porque también los profesores seguimos aprendiendo todos los días, es una de las carreras más promisorias que puede haber, porque es la que generará respuestas que traigan optimismo a la sociedad mexicana. Eso es lo que necesitamos de la juventud estudiosa del derecho y es lo que necesitamos también de una institución vigorosa como es la universidad. Ciertamente, y vuelvo ahora al sistema de los conocimientos específicos, así como les dije que sí hay que estudiar derecho civil, derecho penal, derecho administrativo, derecho constitucional, pero todo forma parte de un gran ordenamiento. Ciertamente en el orden de la comunidad universitaria nosotros somos miembros de la comunidad de derecho, pero como sus maestras les dicen, somos parte de una comunidad completa que se llama comunidad universitaria y la comunidad universitaria es parte de otra más amplia que se llama comunidad nacional. Nuestra función, por la gran prerrogativa y gran oportunidad que tenemos de poder estudiar, de poder debatir nuestros problemas y nuestros ordenamientos y nuestros sistemas institucionales, es que nosotros, algunos se dedicarán a construir infraestructura, algunos se dedicarán a resolver problemas de salud de las personas, algunos se dedicarán a estudiar historia o política o economía, pero nosotros nos dedicamos a devolverle a la sociedad la confianza que ha perdido en las instituciones. Esto es, a devolverle a la sociedad la convicción de que lo que vivimos en el orden de la adversidad actual es pasajero, es perentorio, es temporal, y que el remedio para restablecer la vida comunitaria está
en la confianza en las instituciones, y eso es lo que tenemos que hacer todos, los viejos profesores como yo, los jóvenes profesores como los que aquí nos acompañan y sobre todo los prometedores estudiantes de esta facultad, a quienes deseo mucho éxito y a quienes además agradezco su paciencia. Gracias, queridos amigos. Agradecemos ahora sí que esta conferencia magistral que nos hace precisamente reflexionar, ahora sí que nos coloca en la posibilidad de construir nuevos imaginarios. Y definitivamente nos dejó con un buen sabor de boca y va a ser muy importante ahora escuchar a nuestra directora, que realizará comentarios, la doctora Sonia Venegas. Muy buenos días, tengan todas, todos ustedes. Un placer estar esta mañana en este auditorio Benito Juárez. Antes de iniciar con mis breves comentarios derivados de la magnífica conferencia magistral que acabamos de escuchar, permítanme tomar unos segundos para expresar mi más sincero agradecimiento al doctor Diego Valadez Ríos, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y yo sí diría el mejor constitucionalista que tenemos en México actualmente. Gracias por esta generosidad, por compartir con nosotros su tiempo, su erudición, su lucidez intelectual en el marco de este seminario Hans Kelsen y el nuevo siglo XXI. También extiendo un reconocimiento muy especial a la doctora Socorro Apresa Salgado, directora del Seminario de Derecho Constitucional de nuestra facultad, por la impecable organización de este encuentro académico, que tiene ya varias sesiones, cuya relevancia se confirma no solo por la calidez y calidad de sus participantes, sino por la pertinencia del tema en el contexto jurídico que estamos viviendo, como bien lo mencionó el doctor Diego Valadez. Desde luego, un saludo también muy afectuoso a la doctora Mónica González Contró por estarnos acompañando en esta sesión. Pues bueno, agradezco a la doctora Socorro Apresa, pero también le digo, menuda tarea me ha encomendado hacer comentarios. Bueno, yo normalmente tomo apuntes de una manera muy breve y me acabé toda la tarjetita ahí. Trataré de ser tanto sintética sobre estos dos grandes conceptos que convergen, y al final me parece que el doctor Diego Valadez remata analizando precisamente cuál es la aportación del pensamiento de Kelsen para vincular a estos dos grandes conceptos como lo son la gobernabilidad y la democracia. Conceptos que, como ya lo mencionaron, están estrechamente entrelazados y que hunden sus raíces propiamente en la filosofía política, proyectan sus efectos sobre la estructura y el funcionamiento de los sistemas jurídicos y, bueno, particularmente sistemas jurídicos contemporáneos. Sin embargo, pues, como bien lo señaló el doctor Diego Valadez, han sido conceptos que se han ido también transformando, han sido objeto también de múltiples interpretaciones a lo largo de la historia, lo que ha llevado a que su sentido haya variado en las escuelas de pensamiento, en los contextos históricos y en también las realidades institucionales de cada época. El concepto de gobernabilidad dentro del derecho constitucional me parece que es más reciente que el de la democracia y, sin embargo, ha tenido también, como bien nos lo señaló el doctor Valadez, pues diversos significados.
La gobernabilidad se ha transformado en muchos contextos en una especie de idea en la ciencia política, un término de uso frecuente que paradójicamente, y él lo decía respecto de ambos conceptos, carecen de límites conceptuales bien definidos. De este modo, pues también ha servido este término de gobernabilidad para verlo en ocasiones como un cajón desastre, ¿no? En donde concluyen diversas interpretaciones, enfoques, lo que dificulta determinar con precisión qué fenómenos, prácticas o procesos políticos quedan dentro de su alcance y cuáles quedan fuera. Esta ambigüedad, lejos de verla como un defecto, refleja también la complejidad intrínseca de los sistemas jurídicos y políticos contemporáneos, la multiplicidad de factores que inciden en su capacidad para funcionar de manera efectiva y legítima. En un principio, pues fue señalando que la gobernabilidad era esta capacidad del Estado para mantener un equilibrio funcional frente a las presiones sociales crecientes, garantizando estabilidad y eficiencia administrativa. Posteriormente, esta gobernabilidad fue entendida como la capacidad de un gobierno para evitar regresiones autoritarias al mismo tiempo que permitía el desarrollo y la expansión de oportunidades sociales, económicas y políticas. Esta perspectiva incorpora implícitamente la idea de que la gobernabilidad no solo asegura estabilidad política, sino también optimiza el desempeño económico y político y social del país. Bien, déjenme. Sí, y remata señalándolo, dice, las instituciones, hoy en día lo tendríamos que entender, las instituciones son eficaces por su funcionamiento en conjunto, como lo puede ser un sistema normativo, ¿no? La gobernabilidad distinto a lo que entendemos por una gobernanza. Esta perspectiva, desde luego, pues nos lleva de la mano también a la democracia. La democracia, como bien hizo la traza histórica el doctor Diego Valadez, pues pudiéramos rastrearla desde la antigüedad clásica, llegando a las historias de Heródoto, por ejemplo, ¿no? En donde pues lo que se ha venido buscando a través de este concepto es una forma de gobierno más adecuada. Bien nos mencionaba pues cuáles fueron los rasgos de esa democracia ideal norteamericana hacia el siglo XIX y sin embargo las deficiencias de las cuales adolecía. También tenemos la democracia, pues también se ha vuelto un término polisémico, cargado de historia, de matices, que también ha recibido múltiples interpretaciones y que, como bien lo señaló el doctor Valadez, estamos en una etapa de transición institucional en donde él decía, está naciendo, diríamos, está renaciendo o se está rehaciendo este concepto de democracia en el siglo XXI por la vinculación que debemos darle hacia la vigencia de los derechos humanos. Recordando que también para los tiempos modernos la democracia ha adquirido una forma representativa donde el pueblo no decide de manera directa, sino de manera indirecta a través de sus representantes. Seguramente dentro de las primeras ideas, cuando se expresa la palabra democracia, pues evocamos una jornada electoral,
una jornada electoral en donde a lo mejor haya filas de ciudadanos esperando para emitir su voto. Sin embargo, pues es un momento visible tan solo y simbólico de este desarrollo democrático. ¿Por qué? Porque el voto se ejerce para decidir, pero también para delegar esas decisiones, ya que votamos no para gobernar, sino para elegir a quienes van a gobernar. Entonces, esto es muy importante, pero bajo el crisol hoy en día de los derechos humanos. Bien, también nos hizo referencia a cómo se fue ampliando el derecho al sufragio a lo largo de la historia y como muy significativo, pues cuando se abre el voto también a las mujeres. Bien. Bueno, y en consonancia con el espíritu de este seminario dedicado a Hans Kelsen en el nuevo siglo XXI, pues bueno, para Kelsen el sufragio no solo es un procedimiento técnico, sino un instrumento jurídico y político que materializa la voluntad popular, convirtiendo la abstracción del pueblo en una estructura institucional capaz de gobernarse a sí misma. En ese sentido, el doctor Valadez nos menciona como una gran aportación de este jurista es el diseño de propiamente, a pesar de que había algunas pinceladas previas, pero propiamente ya un primer tribunal constitucional en Austria que también a la luz de la teoría de Hans Kelsen, quien fue un crítico de la teoría de la separación de poderes, pues, y lo llevó prácticamente al extremo de que pudiéramos hablar de transformándose en un juez constituyente, de tal modo, a través de la misma jurisprudencia. Sin embargo, pues concluye con dos preguntas muy importantes, ¿no? El hecho de que los órganos del poder solo pueden actuar en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y un riesgo que corremos es cuando existen órganos del Estado que no están sujetos a un control. Prácticamente aquí, cerrando la pregunta, siempre debe haber alguien que controle hasta los mismos controladores y esto pues iríamos a todos los órganos, a todas las entidades que ejercen control, porque al final dentro del reforzamiento de un Estado de Derecho es muy importante que si bien haya un acotamiento y delimitación en el ejercicio de este poder, pero que todo tipo de poder y todo tipo de órgano siempre esté sujeto a algún tipo de control, precisamente para no tener una regresión y caer en sistemas despóticos, arbitrarios, como hubo en antaño. Poco tengo que decir después de la magnífica aportación del doctor Diego Valadez y de verdad que qué gran regalo que alumnas, alumnos puedan escuchar a el mejor constitucionalista de México. Muchas gracias. Enhorabuena. Muchísimas gracias a los comentarios de la doctora Sonia Venegas. A continuación, vamos a abrir un espacio para preguntas o comentarios que algunos de los estudiantes, académicos o académicas que nos acompañen, por favor. Hola, buenos días. La verdad es que me es grato comentarle justamente que esta conferencia magistral, sin duda, su nombre, o sea, completamente todo que ver.
Este, muy, muy buena, sinceramente. Creo que la forma en que se expresó y la forma en que nos explicó este tema y que ante la realidad en que estamos viviendo actualmente es un tema que nos puede hacer reflexionar. Sin embargo, al final de su participación sí, de su participación, señalaba que los tribunales constitucionales son los únicos que no están sujetos a un control. Entonces, a mí me gustaría preguntar, ¿qué se va a entender por control? Porque para mí un control puede variar en muchas cosas. Entonces, si bien al final usted refirió cuestiones como de amnistía o donde el poder legislativo puede justamente señalar y decir, no, pues lo que dice este Tribunal Constitucional o lo que dice un juez que se cometió cierto delito, nosotros decimos que no y lo perdonamos. Si bien eso es cierto, puede ser un control, ¿qué más podemos entender como control para realmente señalar y decir claramente que los tribunales constitucionales no tienen ningún control o que no están sujetos a ningún control? Gracias. Muchas gracias, compañero, por esta pregunta, con el permiso de doctora. Bueno, primero quiero agradecer enormemente esta generosa forma de comentar y de hacer referencia a mí de la señora directora, a quien admiro y respeto, como lo dije desde un principio, y sus comentarios, querida doctora Venegas, me han dado también, y yo también estuve tomando notas de lo que usted dijo, porque, bueno, usted aportó ideas adicionales, ideas complementarias, ideas convergentes, y me interesó mucho lo que usted planteó, se lo aprecio enormemente. Una de las características de este tipo de encuentros, todos lo sabemos, todos somos universitarios, es que todos vamos aprendiendo. Y una de las, digamos, necesidades que tenemos los investigadores es estar expuestos y preparados para presentar nuestras ideas y para recibir la realimentación que resulta de cuestionamientos, de preguntas, de expresiones complementarias. La que acabo de recoger, por ejemplo, que usted amablemente formula, ¿qué hacer con los tribunales constitucionales para que puedan enmarcarse en el concepto general que todos entendemos de, digamos, horizontalidad en la relación entre los órganos del poder? La directora, la doctora Venegas, hizo referencia al origen clásico de la democracia. Efectivamente lo identificamos en Grecia. Hubo una idea complementaria, que fue el concepto de república. Ese surge en Roma. Y los dos conceptos se han integrado, pero ya hasta la edad moderna. Durante un largo periodo de muchos siglos, ambos criterios quedaron independizados, y el que más prosperó a lo largo de las postrimerías de la República Romana, del Imperio Romano y de la propia Edad Media y de la Edad Moderna fue el concepto de república. Inclusive los sistemas monárquicos se consideraban como la forma de gobernar una república. Esto es, se consideraba que la república era el ente, digamos, político o territorial gobernado por los monarcas. ¿Cuál era la diferencia fundamental en la etapa clásica? La democracia establecía la participación de la población. La república establecía la responsabilidad de los gobernantes. El concepto de república todavía lo tenemos poco estudiado en nuestro tiempo. Se ha invertido muchísimo más energía y se ha aplicado muchísima más cultura e inteligencia para determinar las características de la democracia que de la república. Y ahí es donde está la respuesta, compañero, en identificar los procesos democráticos y los procesos republicanos y en ver cómo los podemos aplicar al orden jurisdiccional. ¿Qué es lo que se está generando como una tendencia dominante en la mayor parte de los sistemas jurisdiccionales? Lo que corresponde, digamos,
a una intervención, a una participación dialógica. Los tribunales están abriéndose progresivamente más a escuchar no solo a los justiciables, sino en general a los gobernados, mediante fundamentalmente lo que se conoce como audiencias de los amigos de la curia, amicus curiae. Esto en algunos países ya está regulado, en otros no, pero está practicado. En los órganos jurisdiccionales internacionales esto ya es muy habitual y es una de las formas, digamos, de control informal que pueden darse, porque en efecto los justiciables o los gobernados o los ciudadanos en general podemos hacer llegar puntos de vista que son tomados en consideración por los juzgadores. Pero hay otro factor que también debemos tomar en cuenta en nuestro tiempo, que hay una justicia internacional a la cual recurrimos por lo general los justiciables, pero a la cual todavía no recurren los órganos del Estado. Es previsible que en el desarrollo de la justicia internacional comiencen a darse también las posibilidades de que los órganos del Estado sometan sus controversias a un juzgador externo, imparcial, que no está involucrado en el quehacer interno de la vida del Estado, y sería una forma también de control. Y hay un tercer factor, en este caso correspondiente solo a México. Bueno, y a otros cuantos países, pero México es el más importante en el orden, digamos, demográfico y también político y económico. En 173 países de los 193 que componen las Naciones Unidas, ya me referí a ese número en mi exposición, hay ministerios o secretarías de justicia. En México no, desde 1917 fue cancelada o extinguida una institución que existió desde nuestra primera Constitución en 1824. Y bueno, ministro de Justicia o secretario de Justicia fue hasta un personaje de tal magnitud como Benito Juárez, que fue secretario de Justicia en el gabinete de su paisano, del presidente Juan Álvarez. Bien, ¿qué importancia tiene en el orden de controles una Secretaría de Justicia? Ciertamente no la de ingerirse o involucrarse en las decisiones, pero sí en las de planificar el desarrollo del sistema jurisdiccional y el de impulsar los procesos que aquí las maestras justamente es lo que trabajan, la cultura de la legalidad. Esa es una de las mejores formas de control que existe con relación al aparato de poder al completo, tanto con relación al gobierno cuanto a los legisladores y por supuesto también a los juzgadores. Mientras más preparados estemos los justiciables, los ciudadanos, los administrados, los gobernados, en materia jurídica, mejores formas de control, en este caso de control social, ejerceremos. Y no tenemos una Secretaría de Justicia que establezca, por ejemplo, el número de juzgados o de órganos jurisdiccionales que necesitamos de acuerdo con la población. Ya lo hemos comentado ampliamente, por ejemplo, la doctora González Contró y yo en el instituto. En México tenemos 5 jueces por cada 100,000 habitantes. En Costa Rica tienen 25. O sea, lo comparo con un país de una estructura demográfica muy inferior en el número al nuestro, y tiene 5 veces más, el 500% de juzgadores que tenemos nosotros. En México no tenemos estudios de impacto normativo, entonces se hacen reformas tras reformas tras reformas. Por ejemplo, reformas en las que han sido protagonistas las 3 maestras a las que tengo el honor de acompañar, en materia de derechos humanos y de derechos de la mujer. ¿Y qué impacto tienen? Por ejemplo, se sanciona de manera más severa el delito de violación, o el delito de acoso, o el delito de violencia contra la mujer. Pero ¿qué impacto tiene esa norma en la realidad, en la conducta de la sociedad? No lo sabemos. No
hay una institución que lo establezca. No tenemos estudios de impacto, no solo normativos, sino de impacto de las sentencias. No tenemos estudios de acceso a la justicia, no tenemos estudios de duración de los juicios por entidad federativa y por especialidad temática. Entonces necesitamos construir una Secretaría de Justicia, no para que ejerza un control sobre las decisiones de los órganos jurisdiccionales, en particular del Tribunal Constitucional, sino para que se nos diga cuáles son los efectos de su acción y que esa sea también una forma de control social a través de la evaluación pública, no de la evaluación críptica, cuyos efectos no conocemos todavía, por parte de un órgano jurisdiccional de disciplina, un órgano disciplinario del Poder Judicial, que tiene otra función distinta a la que tenemos nosotros como ciudadanos. Entonces, son solo algunas ideas con relación a un muy interesante e inteligente planteamiento. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Nicole Hochstrasser, pues veo que al parecer la conferencia era un poco más para los de primer semestre. Yo soy de séptimo semestre, pero pues un honor tenerlo aquí, pues en también su casa. Gracias a la directora, a la doctora Socorro por organizar este evento y a la doctora Mónica. Mi pregunta, la escribí porque es un poco larga, es que si usted considera, a pesar de que, pues como ya mencionó, nuestro marco jurídico es cambiante y transitorio, si se ha visto afectado o se podría haber afectado por nuestra cultura jurídica positivista. Porque pues usted mencionó específicamente un poco ya la terminación de su conferencia, el actuar de los jueces respecto a la subordinación de las leyes emanadas por el legislativo y pues mediante el procedimiento legislativo, ¿no? Justamente mencionó e hizo referencia a las reformas constitucionales, ¿no? Y los requisitos de esta. Y que también ya ha mencionado anteriormente, por ejemplo, para el Colegio Nacional, menciona que el Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que ella establece. Pero pues justamente de eso va mi pregunta, si esta cultura arraigada positivista que tenemos nosotros aquí en México podría tener un impacto en referencia, por ejemplo, al control difuso, ¿no? Que está establecido en nuestra Constitución en el artículo 133 y también después de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos fue reforzada por la Suprema Corte en la tesis jurisprudencial 293-2011, en donde pues le da esta facultad a los jueces discrecional pues de analizar las normas jurídicas en cuanto a su constitucionalidad, en cuanto a la norma que más favorezca a la persona y a los derechos humanos. Pero pues siento que aquí hay como un choque entre nuestra cultura positivista y este control difuso que en realidad siento que en nuestra cultura y en México pues no es muy aplicado, ¿no? Por esta tradición que tenemos positivista. Gracias. Muchas gracias, compañera. Es muy atractiva también su pregunta y además la entiendo en el contexto de un seminario que lleva el nombre de Kelsen. Lo primero es que hay que, y esto es importante, usted está en séptimo semestre, pero también lo digo esto para los compañeros que están iniciando, que no se confunde positivismo con formalismo. Hay quienes atribuyen a Kelsen una posición formalista, son cosas distintas. Lo enseña mucho mejor que lo que yo pueda decir la doctora Presa. Pero en segundo lugar, también con relación a Kelsen, uno es su planteamiento en la teoría pura del derecho, que efectivamente es positivismo estricto, y otro es el trabajo que hizo el propio Kelsen y al cual aludió la señora directora con relación a sus conceptos democráticos. Si leemos, y yo les sugiero que lo hagan, porque además son trabajos breves, son muy legibles, muy accesibles, la teoría pura por un lado y un ensayo maravilloso, Esencia y Valor de la Democracia. Ahí encontramos otro Kelsen, ahí encontramos al Kelsen comprometido justamente con la democracia, comprometido con la defensa del sistema parlamentario y ahí sí identificado con principios importantes que lo caracterizaron en su quehacer personal, vinculado o simpatizante de la socialdemocracia. De suerte que esto con relación a lo que usted planteaba en cuanto a positivismo
no es lo mismo que formalismo y no excluye las consideraciones de carácter político ni siquiera en el propio Kelsen. ¿Qué efectos tiene que tengamos una, argumentación en el sentido de la positividad, o sea, de la aplicabilidad de las normas? Pues justamente el que nos permite ponernos en el proceso de la construcción, reconstrucción o readaptación del Estado de Derecho. Porque mientras no hagamos todo el esfuerzo necesario para que converjan norma y normalidad, como también decía otro importante jurista, Hermann Heller, adversario y contendiente y contribuyó en muchos temas a Kelsen, a pesar de que en muchos aspectos coincidían, pero justamente Heller hizo la distinción entre norma y normalidad. Heller no era de ninguna manera un formalista, pero señalaba que el Estado de Derecho se construye en tanto que se avanza en la identificación y la correlación entre lo que prescribe la norma y lo que se practica en la normalidad. Muchas gracias. Sería todo un tema para un seminario. Yo creo que todos quieren irse ya a todas sus clases. Muchas gracias. Con la anuencia de la doctora, nuestra directora, la doctora Sonia Venegas, y saludando con mucho respeto a la doctora Mónica Contró y a nuestra doctora Socorro Presa, quiero decirles, jóvenes, que hoy nuestra directora nos da la oportunidad de escuchar a quien, a mi gusto, ha sido el artífice de la construcción jurídico-política del México de los últimos años. Con esa elegancia, con esa tersura, con esa discreción que le caracteriza a mi querido amigo Diego Valadez, hoy tenemos aquí a quien en Inglaterra Tony Blair hubiera podido envidiar, aún teniendo ahí a Anthony Giddens, el gran hombre que hoy nos propone construir con emoción para el México que viene. Con amor, saludo a Diego Valadez, a quien también le decía yo ayer a la doctora Apresa, considero como usted, doctora, el mejor constitucionalista de México. Mucho gusto, doctor Valadez, tenerlo aquí y refrescar esos vínculos. El cariño histórico que hay entre usted y nosotros rebasa con mucho las pequeñas discrepancias que podamos tener en lo académico. Pero el amor está por encima de todo. Yo les felicito y quiero felicitar con emoción a nuestra directora, a la doctora Apresa, por habernos traído hoy al doctor Valadez. Muchas gracias. Yo quiero agradecer y aprovechar la intervención del doctor Moreno Garavilla para hacer un par de reflexiones. Una, todos lo conocemos, lo respetamos y lo admiramos, pero también es un ser humano y mucho de lo que dice está inspirado justamente por su naturaleza humana de que ambos somos amigos de décadas, de manera que las expresiones elogiosas, que aprecio muchísimo, están dictadas no tanto por la objetividad, sino por la subjetividad del afecto, y eso para mí es lo más valioso. Muchas gracias, querido doctor Jaime Moreno Garavilla. Segundo tema que vale la pena recoger al hilo de lo que nos acaba de decir. Miren ustedes, una de las características del ámbito académico es que todos somos compañeros, todos somos amigos,
todos nos queremos, pero tenemos que aprender a discrepar en el cariño y a defender y postular nuestras propias ideas, sin que eso entorpezca un ápice nuestra relación personal de afecto y de respeto. Hace referencia el doctor Moreno Garavilla a las pequeñas discrepancias académicas que podemos tener, y en buena hora que las tengamos, y en buena hora que las tengan ustedes entre sí, y que las tengan ustedes con lo que yo acabo de decir, porque eso es lo que enriquece y lo que hace vital y vibrante un espacio universitario como el que tenemos el privilegio de disfrutar. Gracias, querido Jaime. Buenos días. Primero que nada, agradecer su ponencia, también agradecer a la doctora Sonia, a la doctora Mónica y a la doctora Apresa. Retomando su ponencia, en un punto se habló de la gobernabilidad y que está directamente relacionada con la eficacia de las instituciones. Yo no voy en primer semestre, voy en tercer semestre. Y yo quería preguntarle, para usted, ¿es mejor modo de control el hecho de tener varias instituciones autónomas independientes o tener un puñado pero que realmente sean lo suficientemente eficaces para hacer este contrapeso? Sería todo. Muchas gracias, compañero. Es un planteamiento importante porque implica tomar decisiones en la construcción de las instituciones. Miren ustedes, cuando ustedes entren ya al proceso no solo de estudiar las instituciones, sino de ver cómo están diseñadas y de ustedes mismas y ustedes mismos ponerse en el papel de quienes diseñan instituciones, tendrán que considerar muy particularmente la importancia de examinar cómo interactúan entre sí las instituciones. Ya lo dije en el curso de la plática, solemos estudiar las instituciones de manera aislada para efectos sistemáticos, solo para poder profundizar en el conocimiento de cada institución. Pero el conjunto de las instituciones tiene un funcionamiento sincrónico. No son instituciones que funcionen todas de manera autónoma, todas interactúan. Y en la mejor o peor forma de diseño de las instituciones está el éxito o el fracaso, o los tropiezos, sino el fracaso completo, del sistema o de los sistemas. Pregunta nuestro compañero si es preferible contar con un elenco muy amplio de instituciones o con un elenco restringido en cuanto a su número. Lo normal en un sistema como el nuestro y en una sociedad tan compleja como la nuestra es que las instituciones vayan desarrollándose de acuerdo con las propias necesidades y exigencias que plantea la sociedad y que plantea una democracia y que plantea una república. Si son muchas, no importa, siempre y cuando estén todas diseñadas de una manera que no se obstruyan u obstaculicen en su propio funcionamiento. Estamos viendo el fracaso de algunos países en el orden democrático. Perdón. Por ejemplo, Ecuador tiene muchos problemas de gobernabilidad. O sea, de que las instituciones sean eficaces en el orden de cumplir con las funciones que el propio sistema constitucional les da. ¿Qué ha pasado en Ecuador? Que se han construido muchas instituciones de control que acaban bloqueándose de manera recíproca. Y esto entorpece la vida institucional. Todo se ha planteado a partir de la desconfianza que existe en cuanto a la funcionalidad de las instituciones públicas y en cuanto al desbordamiento de la corrupción. Entonces se ha dicho,
para que las instituciones públicas inspiren confianza, hay que mantener muchos niveles de vigilancia entre ellas. Y para que no haya corrupción, perdón, hay que construir formas de supervisión entre todas las instituciones, pero que se han traducido en su inoperatividad. Esto es, no hay posibilidad de gobernabilidad eficaz cuando las instituciones entre sí mismas están diseñadas no para complementarse, sino para obstaculizarse. Les voy a dar un segundo ejemplo, muy rápido, pero para que valga la pena que ustedes la consideren, sobre todo porque están las notas de todos los días. Con la autorización de mi directora, falté casi un par de semanas para asistir a 2 congresos en Perú, y me tocó llegar justamente el día que era destituida la presidenta en funciones. La presidenta muy probablemente vaya a ser sometida a juicio y muy probablemente será sentenciada, porque ya hay todo un ambiente en ese sentido. Los 2 problemas fundamentales por los cuales va a ser acusada es por no haber dado una explicación aceptable acerca de la posesión y uso de un reloj Rolex, y otra porque se hizo una operación de cirugía plástica porque tenía dificultades para respirar, y lo hizo sin la autorización del Congreso para estar 3 horas en condiciones de anestesia, o sea, no poder ejercer poder, y además porque cargó la factura de la operación al erario público. Esa la va a llevar a tribunales. Pero por de pronto la destituyeron. Es una norma que se llama vacancia en Perú. Bueno, en los últimos 10 años en Perú ha habido 7 gobiernos, y de esos 7 gobiernos, 6 presidentes están en la cárcel. 1 en prisión domiciliaria, pero los otros están literalmente en Chirona. Bueno, es un exceso en el diseño de las instituciones en cuanto a darle al Congreso la potestad de determinar que por no simpatizar con la presidencia, presidenta o presidente, hay que destituirle. El problema está en un mal diseño. Perú establece la segunda vuelta electoral para que los candidatos que obtienen el mayor porcentaje de votos vayan a una segunda vuelta en la que, ya siendo nada más 2 los contendientes, uno de los 2 por necesidad tendrá más del 50%. ¿Qué ha generado esto? Que en la última elección en Perú hubo 40 candidatos a la presidencia, y que el partido al que pertenece quien ahora ocupa la presidencia, que era el anterior presidente de la Asamblea, tiene 10 diputados en un Congreso de 133 diputados. Es una respuesta a usted, compañero. El diseño tiene que ver con las necesidades, las posibilidades y las conveniencias del Estado. Si se multiplican, digamos, los partidos políticos, en este caso es la multiplicación de las instituciones, a un punto que hagan imposible construir mayorías estables en el Congreso, lo que se genera es profunda inestabilidad y por tanto ingobernabilidad. Si se hace extremadamente restrictiva la construcción de la representación política, entonces los que quedan fuera del sistema por falta de representación también significan un problema para el Estado mexicano, perdón, para el Estado en general. Y esto lo digo, y ya con esto concluyo, porque estamos a punto de entrar a un proceso de reforma de nuestro sistema representativo y de nuestro sistema electoral. Se habla de la supresión de los representantes o de los diputados de representación proporcional. En realidad, entre mayor sea la representación y entre menor sea el número de de partidos que integren esa representación, mayor gobernabilidad se suele tener. Inglaterra, por ejemplo, tiene 70 millones de habitantes y su parlamento está compuesto por 630 diputados, o sea, tiene
un poco más de la mitad de la población mexicana y tiene un 30% más de diputados que los que tenemos nosotros. Que eso es lo que permite, ¿qué permite eso? Que haya una mayor representación de los diferentes sectores y de los diferentes componentes geográficos de los del país. México tiene 130 millones de habitantes y tenemos, grosso modo, 2.400 municipios. Francia tiene 60 millones de habitantes y tiene 8.000 municipios. ¿Eso qué significa? Una multiplicación de las instituciones municipales, pero que corresponde a una mayor participación y mayor vinculación y familiaridad y contacto del gobernado con sus gobernantes. Porque cuando tenemos una población de esa magnitud, con ese número de municipios, en contraste con el nuestro, podremos ver que el contacto entre la población y la autoridad es mayor. Así, bueno, pero todo depende también de que eso esté bien diseñado. En Francia está bien diseñado, en Inglaterra está bien diseñado el Congreso, en Francia está bien diseñado el sistema municipal. La respuesta, por tanto, no puede ser en un solo sentido de que convengan menos instituciones o más instituciones, sino que estén bien diseñadas y correspondan a un propósito específico, que es generar gobernabilidad, dinamicidad, estabilidad, creatividad, libertades y, en esencia, un sistema democrático funcional. Muchas gracias, compañero. Agradecemos enormemente la participación del doctor Diego Valadez, de nuestra directora, la doctora Sonia Venegas, también de la doctora Mónica González Contró. Y ahora sí que creo que nos quedaríamos más tiempo, estoy segura. Sin embargo, sé que tienen otro tipo de actividades y definitivamente agradezco la generosidad del doctor Diego Valadez por su tiempo y por estar aquí con nosotros dialogando. De esta forma, pues damos por concluida esta tercera conferencia magistral del seminario Hans Kelsen y el nuevo siglo XXI. Pues que tengan muy linda mañana y que todo vaya muy bien. Hasta luego.